Helen Keller nació en un pequeño pueblo de Alabama, Estados Unidos, en 1880. A los 19 meses de nacida, ella sufrió una terrible enfermedad que la dejó ciega y sorda. Pero eso no fue una limitante para Keller. Ella llegó a ser una escritora, oradora, activista y filántropa destacada. Ingresó a la universidad y se graduó con honores, siendo la primera persona ciega y sorda que recibió un título universitario. Helen Keller dijo: "Lo único peor que ser ciego es tener vista, pero no tener visión". ¿Hay alguna tragedia más grande que esta? ¿Qué peligros enfrenta el ser humano si padece de ceguera espiritual? Bienvenido a esta serie de estudios del libro de Marcos. Soy el pastor Joel Acuña y me siento feliz de estar contigo junto con otras personas de diferentes países para estudiar la Biblia y sacar las grandes lecciones que Dios tiene para nuestra vida. En este video nosotros exploraremos a la luz de la palabra de Dios los peligros de la ceguera espiritual. Y esto en los capítulos 8 y 9 del libro de Marcos. Si tú quieres que más personas puedan conocer de estas grandes lecciones que el Señor Jesucristo nos deja, entonces te invito a compartir este video en tus redes sociales, envíalo en tus contactos de WhatsApp, como también, si tú todavía no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte, a activar las notificaciones para recibir el siguiente video. Y también, si tú quieres tener las clases de Biblia que comparto en radio y TV Nuevo Tiempo de lunes a viernes, puedes unirte entonces a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o también ingresando a bit.ly/comunidad con esperanza. Estás en un canal donde no solo estudiamos la Biblia, sino también oramos por ti. Somos una comunidad que oramos los unos por los otros. Así que si tú tienes un motivo de oración, te invito a dejarlo aquí en los comentarios y todos vamos a orar juntos. Como también escribe el país o la ciudad desde donde tú te conectas en este estudio de la Biblia. Ha llegado el momento de poder estudiar la palabra de Dios y para eso vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Querido Padre, queremos pedir en este momento la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender lo que nos quieres enseñar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los capítulos 8 y 9 del libro de Marcos nos enseñan sobre el peligro de la ceguera espiritual. En este video nosotros vamos a explorar a un ciego sanado en Betsaida. También miraremos la confesión de Pedro y el anuncio de la muerte de Jesús por él mismo. Todo esto en el capítulo 8 de Marcos. Pero también vamos a revisar la transfiguración de Jesús que está en el capítulo 9. Vamos a revisar cómo Jesús sana a un muchacho endemoniado. También una vez más el anuncio de la muerte de Jesús dada por él mismo. La pregunta que los discípulos discuten entre sí: ¿quién es el mayor entre ellos o quién será el mayor? Y también estudiaremos aquella prohibición que los discípulos hicieron sobre alguien que hacía grandes hechos milagrosos. Esto está también en capítulo 9 de Marcos y terminaremos con la descripción, con el relato que Jesús hace respecto a las ocasiones de caer. Así que vamos para nuestro primer relato que está en Marcos 8, 22 al 26 y tiene que ver con la sanación de un ciego en Betsaida. Marcos 8, 22 al 23 dice: "Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso manos sobre él y le preguntó si veía algo". Es interesante notar que Marcos comienza esta sección donde va a presentar esa ceguera espiritual en la multitud, en los dirigentes judíos, aún en sus discípulos, y lo hace presentando con un milagro, el milagro de un ciego. Betsaida era un lugar especial porque de allí provinieron algunos de los discípulos de Jesús.
Ahora, Betsaida fue caracterizada por ser un lugar incrédulo. Jesús mismo hace una aseveración muy fuerte sobre Betsaida, y esto está en Mateo, el capítulo 11, en el verso 21. Dice: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que en vestidos ásperos y ceniza se habrían arrepentido». Jesús pronuncia palabras duras contra Betsaida. ¿Por causa de qué? Por causa de su incredulidad. Esto nos permite entender por qué Jesús, al realizar este milagro, de acuerdo a lo que presenta el verso 23, tomó al ciego de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Jesús sabía que lo iba a sanar, pero también sabía de lo que sucedería allí en Betsaida y cómo la incredulidad de esa gente podría estropear la fe de este hombre que era ciego. Jesús lo toma de la mano. Jesús conduciendo a un ciego en un camino, en el camino de su restauración. Acuérdate que el propósito por el cual se describen estos relatos será mostrar el contraste no solo de una ceguera física, sino de una ceguera espiritual. Porque la gente en Betsaida, como en otras ciudades donde Jesús hizo grandes milagros, estaba verdaderamente ciega, pero no de vista, sino ciega espiritualmente. ¿Reconocían quién es Jesús? Hay una cosa interesante que Marcos trata de destacar en su evangelio, y es presentar quién es verdaderamente Jesús y contrastar entre quienes reconocen quién es Jesús y quienes no lo reconocen. Y ya hemos visto en videos anteriores, y yo te invito a que tú puedas revisar los videos que nosotros hemos comentado de los capítulos anteriores de Marcos, donde hay toda una explicación de cómo en diferentes relatos, en diferentes escenarios, en diferentes episodios, la gente no logra reconocer quién es Jesús. Y Marcos se ha propuesto en su evangelio a destacar y presentar quién es Jesús. Lo deja desde el principio de su evangelio. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Reconocería esta persona, este ciego, quién es Jesús? Si no lo había visto, no miraba, podría reconocer, podría identificar quién es Jesús. Es que para identificar quién es Jesús no se trata solamente de vista. En realidad no es una cuestión de vista, es una cuestión de fe. Porque tú y yo hoy día creemos en Jesús y creemos por la fe. Por eso es que hay muchas personas hoy en día que rechazan a Jesús, no creen en Jesús, por el simple hecho de que no lo ven. Quieren ver, quieren tocar para creer en Jesús. ¿Es así? Por supuesto que no, porque se necesita tener fe para creer. Ahora, este hombre que no había visto nunca a Jesús, tan solo le trajeron a la presencia de Jesús, pero Jesús le va a permitir ahora ver a él verdaderamente quién es el que lo está sanando. Y al tomarlo de la mano y llevarlo fuera, Jesús hace algo bastante interesante que llama la atención en la forma como va a curar a este ciego. Y es que el texto bíblico dice que escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. No necesitamos nosotros tratar de explicar por qué Jesús hizo. Jesús es soberano para que él haga como a él le parece. Lo que sí podemos nosotros notar es por qué Jesús le preguntó y le hizo esta pregunta. Le preguntó si veía algo. Esto está en el verso 23. ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta? Y la respuesta del hombre es que, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. En otras palabras, este hombre veía borroso. ¿Y qué es lo que sucedió? En realidad, el milagro no estaba funcionando. Jesús no pudo hacer un milagro con él en un primer momento. Nada de eso. Lo que Jesús estaba haciendo era desarrollar la fe de este hombre que nunca había visto a Jesús. A veces el ser humano quiere que las cosas sucedan de inmediato, de un momento al otro. Pero sabes que muchas veces
La intervención de Dios es gradual, sigue un proceso. Si Dios ya pone sus manos, es porque Dios va a hacer algo. Entonces espera ahora, tan solo necesitas tener fe. Pero Dios tiene sus tiempos. No siempre actúa como nosotros esperamos. No siempre hace las cosas como nosotros quisiéramos que Dios haga. Pero Dios sabe el momento oportuno y siempre sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Finalmente, la Biblia dice en el verso 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ahora podía ver. Y miró no solamente a las personas que estaban alrededor de él, sino que miró a Jesús mismo, a quien era su sanador. Jesús se dirige para él con estas palabras. Le dijo en el verso 26, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Por qué Jesús le pide que no entre a la aldea? ¿Te has puesto a pensar tú por qué? Bueno, en primer lugar, este hombre, sin lugar a duda, no vivía en la aldea, porque de ser así, Jesús no le hubiese prohibido que ingrese allí. Lo que sucede es que en ese lugar había incredulidad, había duda. Y este hombre, que ahora reconocía a Jesús, necesitaba seguir fortaleciendo su fe. Ahora, Jesús le dice que no hable, que no lo diga a nadie, siempre a aquellas personas que lograron comprender quién era realmente Jesús. Ahora miramos en adelante los relatos, no de una ceguera física, sino de una ceguera espiritual. Y para eso vamos a ver el siguiente relato que está en Marcos 8, 27 al 30 y tiene que ver con la confesión de Pedro. El verso 27 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Acuérdate que la pregunta que Marcos quiere resolver es ¿quién es Jesús? Dar a conocer quién es Él. Y aquí en Marcos, en esta parte del Evangelio, es como que una bisagra, es un punto de quiebre. A lo largo de los primeros capítulos se ha movido esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes reconocen a Jesús? La gente no reconoce quién es verdaderamente Él. Ahora, Jesús se va a presentar como Él es. Y mira esta antesala que presenta el verso 27. Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién era Jesús para las personas que estaban alrededor de él? De acuerdo al texto bíblico, en el verso 28, le responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros eres Elías, otros dicen que eres profeta. Pero Jesús ahora lanza una pregunta más personal. ¿Y ustedes? ¿Y vosotros? Dice el verso 29. ¿Quién decís que soy? Jesús no está interesado en lo que tú sabes de lo que la gente dice de Jesús. Jesús está interesado de lo que tú verdaderamente dices, crees, piensas, sientes, reconoces de Jesús. Y sabes que la respuesta que una persona puede dar de quién es Jesús a la pregunta misma de Jesús tiene una connotación de esa persona ve claramente quién es Jesús o no lo ve. Aquí entonces interviene Pedro, siempre Pedro interviniendo, respondiendo, era su forma de ser de Pedro. Y Pedro dice en el verso 29, tú eres el Cristo. Durante mucho tiempo Jesús había estado manifestando quién era verdaderamente Él, pero la gente no lo había identificado. Y los discípulos mismos, que eran las personas que estaban más cercanas a Él, no identificaban verdaderamente quién era Jesús. A veces tenían una idea, pero después se desvanecían. Y sabes que esto nos hace mirar un poco la experiencia del ciego que fue sanado en el relato anterior. Porque en un momento él vio, pero no vio bien. Lo que él vio fue borroso.
Y sabes que esta es una característica que pareciera ser de los discípulos, porque veían como que borroso. Veían a Jesús, veían como un gran maestro, pero tenían tantas expectativas y tantas ideas cerradas, tantos preconceptos, tantos prejuicios judíos, que no permitían ver a Jesús claramente. Veían borroso, así de simple. Pero en esta ocasión, Pedro, al manifestar que Jesús era el Cristo, Pedro vio claramente y reflejaba así lo que ahora sus discípulos también sentían. Solo que esta forma de Pedro de intervenir no fue duradera, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, dijo Jesús en el verso 30, les mandó que no dijeran esto de él a nadie. Una vez más el principio. Juan, cuando las personas reconocían quién era Jesús, Jesús les mandaba a guardar silencio. Eso quiere decir que si lo dijo a todos los discípulos, es porque en ese momento los discípulos entendieron quién era Jesús, entendieron quién era el Cristo. Esto nos lleva a nosotros a una reflexión. Y sabes que hoy en día muchos cristianos pueden pasar por esa misma experiencia, tener años en la iglesia, o leyendo la Biblia, o practicando una cristiandad, pero toda la vida ven borroso. ¿Hay peligro de ver borroso? Sí, porque eso no es otra cosa más y resulta igual que ser un ciego espiritual. Acuérdate que la lección, el objetivo que Marcos trata de presentarnos es el peligro de la ceguera espiritual. Vamos con un siguiente relato, y esto está desde los versos 31 del capítulo 8 hasta el verso 1 del capítulo 9, y tiene que ver con el anuncio de la muerte de Jesús. Marcos 8:31 dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Antes no lo hizo. Ahora, a partir de aquí, Jesús va a comenzar a enseñarles. ¿De qué? De su misión de venir a este mundo para morir. Es decir, un camino hacia la cruz, que va a morir y que va a resucitar. Es decir, dio también esperanza. ¿Por qué no lo dijo antes? Por una sencilla razón. Los discípulos no habían entendido quién era verdaderamente Jesús. Y si ahora ellos entendían que Jesús era el Cristo, entonces sus corazones estaban preparados para que Jesús comience a enseñarles otras cosas mayores a las que antes ya habían ellos conocido. ¿Qué nos dice esto? Una vez más, el proceso gradual, el camino paso a paso que hay en la vida cristiana. Acuérdate una vez más del ciego de Betsaida, sanado en Betsaida. Este ciego, Jesús hizo el milagro, pero hizo el milagro por partes. ¿Por qué no hizo el milagro en un solo acto? ¿Por qué por partes? Porque Jesús nos enseña un proceso, un camino gradual en la vida cristiana. Jesús va un peldaño a la vez. Y eso no depende de Jesús, no depende de Dios, depende del ser humano. Depende cuán dispuesto está a dar el paso de la fe, en caminar por fe, aceptando y reconociendo quién es Jesús. ¿Sabes qué? ¿Quién crece espiritualmente? Quien más conoce verdaderamente quién es Jesús. Si para ti Jesús es pequeñito, tu relación con Jesús es pequeñita, es diminuta, tú no creces espiritualmente. Te quedas estancado, no avanzas, no progresas, no llegas, no vas avanzando hacia una cima, hacia un objetivo espiritual. Cuán necesario es entonces tener un encuentro personal con Jesús, reconocer quién es verdaderamente Él en nuestra vida, y eso producirá en nosotros un crecimiento gradual a semejanza de Cristo. El texto bíblico entonces nos dice que Él los tomó aparte en el verso 32, entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo, pero Él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira
en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué pasó con la vista? ¿Qué pasó con la visión? Con esa visión espiritual de parte de Pedro y ahora de los discípulos. Mira, lo que Marcos nos presenta es la realidad de nuestra naturaleza humana. Y es que el ser humano a veces parece estar en una onda del mar. A veces arriba y a veces muy abajo. Se levanta y luego cae a lo profundo. ¿Por qué es así el ser humano? Esa naturaleza. Tal vez en este momento tú eres una persona así. Te identificas así. A veces estás bien en la iglesia. Después ya no quieres nada de iglesia. Te vas. Ya no quieres ir a la iglesia. Ya no quieres estudiar la Biblia. Nadie me visita. Nadie me viene a ver. Va alguien, toca tu puerta. Estudia la Biblia contigo. Oran. Ahora sí vuelves para la iglesia. De pronto pasó alguna situación. Ya te desanimaste otra vez. Y te vas otra vez de la iglesia. Hasta que esperes que alguien llegue, toque la puerta, te hable y te invite otra vez a volver. Y vuelves otra vez para la iglesia. Y después sucede otra cosa en tu vida o algún problema sucedió en tu congregación y ya otra vez desanimado y desalentado. Te vas otra vez. ¿Sabes que ese camino es un camino peligroso? ¿Por qué? Porque muestra ceguera espiritual. ¿No has visto realmente quién es Jesús? Porque si tú sabes quién es Jesús, avanzas por fe. No te vas a desanimar, a desalentar por las cosas que suceden alrededor. Reconoces que el camino del discipulado es un camino pedregoso, difícil, donde hay obstáculos, donde hay que tomar la cruz de Cristo para avanzar, donde hay que continuar y que hay que perseverar. Ese es el camino de la vida cristiana. Pero aquí los discípulos y Pedro de manera especial se presenta, porque Pedro es la representación de los discípulos. No mires solamente a Pedro. Pedro es el que pues, se identifica en la masa de los discípulos, en el grupo de los discípulos, a tal punto que Jesús le dice, quítate de mí. Satanás, siempre interfiriendo para destruir la fe de los hijos de Dios. Por eso es que la fe no se trata de un asunto, de un momento. Hoy día tengo fe y ya esa fe me basta para toda mi vida. Nada de eso. La fe se desarrolla cada día en una relación con Cristo. Y Jesús dice en el verso 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí misma, tome su cruz y sígame. En aquellos tiempos que la cruz ya era conocida como un castigo romano, todo el mundo huía de la cruz. O sea, nadie quería seguir la cruz. Ahora viene Jesús y dice, toma tu cruz. ¿Quién quiere tomar la cruz? Nadie quiere tomar la cruz. Pues así es la vida cristiana. Y muchos cristianos quieren vivir la vida cristiana, pero sin cruz. No quieren tomar su cruz. Por eso es que se desanima, por eso que se desalienta. Pero ¿por qué se desanima y se desalienta? Por la ceguera espiritual, una vez más. Mira, estamos haciendo énfasis. El propósito de Marcos 8 y 9 es presentar el peligro de la ceguera espiritual. Cuando un cristiano ve nítidamente quién es Jesús, cómo es la vida cristiana, cómo es el discipulado con Cristo, es consciente que Jesús transitó por la cruz y el cristiano que sigue a Jesús también carga una cruz y que va a haber dificultad. Entonces, lo que nos resta a nosotros es poder seguir el ejemplo de Jesús. Y eso solamente si verdaderamente has identificado quién es Jesús. ¿Estás dispuesto a padecer? ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a llevar la cruz? Pastor, yo no quiero llevar ninguna clase de cruz. Ningún tipo de cruz quiero llevar. Entonces, tal vez todavía no has comprendido quién es Jesús. Porque Jesús vino para enseñarnos a llevar la cruz. Y luego de este incidente viene otro relato que Marcos presenta. Está en el capítulo 9, el verso 2 al 13 y tiene que ver con la transfiguración. El verso 2 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos
Alguien puede decir, Jesús tuvo preferidos. No, Jesús no tuvo preferidos. Acuérdate que Dios no hace acepción de personas. Jesús no toma preferencias. Pastor, ¿y entonces por qué hizo eso? Mira, en el libro de Juan, nosotros encontramos un incidente bastante interesante. En Juan capítulo 21, el verso 22. Jesús le dijo, y esto le está diciendo a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Le dice a Pedro, tú, termina diciendo, sígueme. Es decir, Jesús actúa a sus formas. Jesús actúa a su manera. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Es decir, Dios hace muchas cosas, a veces cosas que nosotros no entendemos, y no necesitamos preguntarnos, ¿por qué Dios hace esto? Porque Dios es soberano. Dios actúa como Él desea. Dios hace las cosas como Él sabe que es lo mejor para las personas. Ahora, cuando Jesús lleva a estos hombres a aquel lugar especial y Jesús es transfigurado, es porque Jesús va a presentarse de una manera especial. La Biblia dice en el verso 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Cuál era el propósito de la transfiguración? El propósito era fortalecer la fe de sus discípulos, manifestar la divinidad de Jesús. Este es mi Hijo. Claro, aquella voz que fue escuchada, aquellas palabras que se pronunciaron, fueron las palabras del Padre. Es el Padre quien está hablando aquí, reconociendo quién es verdaderamente Jesús. Y aquí está, en este grupo de personas, está Pedro. Pedro, que ha reconocido por un momento quién es Jesús. El mismo Pedro que en otro momento está tratando de desanimar a Jesús en el camino hacia la cruz, ahora Pedro está siendo reafirmado en su fe. ¿Qué es esto? Esto es gracia de Dios. Aquí está Dios dándole a estos discípulos y a Pedro la oportunidad, una vez más, ¿de qué? De identificar quién es verdaderamente Jesús. Estos hombres aquí que miraron a Jesús en ese resplandor, en esa transfiguración, ¿por qué fue? Sus ojos fueron abiertos. Estaban ciegos, pero vieron. Y ahora que escucharon que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo amado, tiene un propósito. Porque el Padre dice en el verso 7, a Él oíd. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo? Fundamentar, fortalecer la fe de ellos, porque tenían que oír lo que Jesús les estaba diciendo. Y no se trataba solamente de escuchar, sino de aceptar, de recibir en su corazón lo que Jesús estaba enseñando para ellos. Así que el texto bíblico dice que Jesús entonces les pidió algo. Les mandó, dice en el verso 9, que a nadie dijeran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. En otras palabras, les pidió guardar silencio, les pidió guardar este incidente en secreto. ¿A quién le pedía Jesús que no cuente nadie, que no digan nada? A los que habían comprendido quién era verdaderamente Jesús. Y frente a esa escena de transfiguración, ahí con Elías, ahí con Moisés, estos discípulos sin lugar a duda que tuvieron evidencia clarísima de quién verdaderamente era Jesús. Así que ellos salieron de allí y pasamos ahora a revisar el siguiente relato que está en los versículos 14 al 29 del capítulo 9 y tiene que ver con la sanación de un muchacho endemoniado. Están regresando ahora los 3 discípulos más Jesús, encuentran a una gran multitud, estaban los discípulos y estaban también los escribas que estaban discutiendo con ellos. Estaban discutiendo qué había sucedido. Esto nos dice los versos 17 al 18. Respondiendo uno de la multitud dijo,
maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude. Echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. ¿Pero cómo no pudieron hacerlo? Si antes habían hecho esto. Acuérdate que ya estudiamos en los videos anteriores, te invito a mirar los comentarios que he hecho de los capítulos anteriores aquí en este canal, y los discípulos habían ido a cumplir la misión. Fueron e hicieron milagros, expulsaron demonios, le contaron a Jesús cuando vinieron antes de la alimentación de los 5,000, Jesús los reunió y ellos contaron sus experiencias, cómo los habían recibido, otros los habían rechazado, contaron cómo habían expulsado demonios. Sí, lo habían hecho, pero ahora no pudieron. Y este era el problema. ¿Y por qué no pudieron? Algo había sucedido. Cuando Jesús se llevó a los 3 discípulos, los otros, los 9, se quedaron murmurando. Envidiosos, celosos, codiciando a los otros porque se los lleva, hablando de Jesús, teniendo pensamientos negativos acerca de Jesús. ¿Sabes que ese tipo de pensamientos no son otra cosa más que el reflejo de una ceguera espiritual? Si tú andas por la vida quejándote de las cosas que suceden, pero Señor, si yo soy cristiano, pero Dios, si yo leo la Biblia, pero si yo oro, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo devuelvo mis diezmos y mis ofrendas, Señor, pero ¿por qué si yo predico? ¿Por qué? Ya, todavía tus ojos pueden estar velados. Todavía no entiendes los planes, los designios y la voluntad de Dios. Ahora, otra vez, estos discípulos, ni bien se llevó a 3 Jesús, dejaron de ver claro y comenzaron a ver borroso. Y ojalá borroso nada más. Tanta fue su caída espiritual que no pudieron hacer los milagros que antes sí habían podido hacer. Ahora, Jesús hace una aseveración en el verso 19. Les dice, generación incrédula. Falta de fe. Generación incrédula. ¿A quién estaba hablando Jesús? ¿A la multitud? ¿A los fariseos? ¿A los discípulos? ¿Al Padre? ¿A quién? Bueno, a todos. Generación incrédula. Jesús manda a traer ahora a ese muchacho. Y mira lo que dice el verso 20. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Si tú lees este relato y no conmueve tu corazón, entonces no sé qué cosa puede pasar en la vida para poder comprender lo duro que es nuestro mundo, lo triste. Estamos en un mundo de dolor, de sufrimiento y de muerte. Jesús vino a este mundo para acabar con las obras del diablo. Lo que pueda el diablo estar haciendo a tu vida, te está haciendo sufrir. Está queriendo destruir tu hogar. Está queriendo el diablo destruir tu matrimonio. El diablo está queriendo destruir a tus hijos, a las personas que tú más amas. Pero acuérdate de una cosa. Para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Ten fe en Cristo Jesús. Ese pobre padre sufrió todo el tiempo porque su hijo sufría desde niño. ¿Cuánto dolor puedes estar pasando tú si eres un padre, si eres una madre? Que estás llorando, estás sufriendo porque tienes a un hijo postrado, una hija postrada, enfermo, enferma. Son años que vives luchando, combatiendo, esperando un milagro. Dios en este momento te dice, hijo, ten fe, ten paciencia, espera en Dios. Hay algo, sin lugar a duda, hay algo que Dios va a hacer en ti y en la vida de ese hijo. Porque este padre trajo a su pequeño, su niño. No dice la edad, dice desde niño sufría con esto. Tan pequeñito y víctima del mal, víctima de la maldad del diablo, queriendo destruir. El diablo no tiene reparo, no dice solamente voy a tomar a las personas adultas. No,
El diablo quiere destruir a los más pequeños de casa, a tus hijos. Y este hombre estaba ahí, sufriendo, llorando. Había ido con la esperanza de que sea sanado. ¿Tenía algo de esperanza? Sí. ¿Tenía algo de fe? Sí. ¿Le faltaba desarrollar su fe? Sí. ¿Por qué? Porque mire cómo el texto bíblico dice aquí en el verso 21, y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No solamente dice, ten misericordia de mí como padre que estoy sufriendo, porque veo que el enemigo lo echa al fuego, lo echa al agua, lo quiere matar. Verdaderamente sufría ese hombre, sufría. Señor, ayúdanos. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Allí estaba reflejando la debilidad de su fe. Todavía podía tener algunas dudas, incredulidad. Por eso Jesús ha dicho, generación incrédula. Y Jesús le responde así en el verso 23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dios te invita en este momento a ti a creer. Cree en Jesús, cree en Jesucristo, cree en su salvación, cree en su palabra, cree en su providencia, cree en su soberanía, cree en su voluntad, cree en que Dios sabe lo que es mejor para ti. Solamente cree. Dios te pide a ti que puedas creer. Ve a la presencia de Dios y dile, como este hombre exclamó inmediatamente, dice el verso 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Tal vez ahora mismo tú puedes reconocer tu incredulidad. Puedes reconocer que estás viviendo toda una vida cristiana, pero a ciegas, ciego espiritualmente. Todavía tu fe no se ha desarrollado, todavía tu fe no ha crecido, todavía basas tu cristiandad o tu religiosidad en hechos, en actos, en milagros, en ceremonias, en cosas majestuosas. Todavía estás basando tu experiencia con Dios en lo que Él puede hacer, en un abastecedor, en un proveedor de cosas materiales. Pero Dios, que puede hacer todas esas cosas, sobre todas las cosas, es el Salvador del mundo, es tu Salvador. Por eso, ve a Jesús con humildad y dile, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y el Señor va a hacer grandes cosas por ti. Sabes que el Señor tiene poder sobre el enemigo. Yo te mando, le dijo, que salgas de él y no vuelvas. El poder de Dios que necesitamos en nuestra vida. El poder de Dios y la autoridad que Jesús presenta. Por eso, ve a Jesús con fe. Pídele al Señor que pueda abrir tus ojos, tu mirada, para que puedas creer, sin lugar a duda, en Él. Y Jesús hizo este milagro, y los discípulos luego le preguntan, pero Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Jesús le responde en el verso 29, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay cosas en tu vida que no salen, entonces ya sabes cuál es el secreto, cuál es la llave. Con ayuno y oración. Cuando algo en tu vida no funcione, cuando algo en tu vida no salga, entonces acuérdate que Jesús te ha dado ya la receta, con ayuno y con oración. Vamos con el siguiente relato que está en Marcos 9, 30 al 32, y Jesús anuncia una vez más su muerte. Los versos 30 y 31 dice, saliendo de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, pues enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Jesús una vez más anuncia su muerte, pero da a declarar quién es Él. Y dice, el Hijo del Hombre. Jesús está enfatizando vez tras vez, el Hijo del Hombre. ¿Es el Hijo de Dios? Es el Hijo del Hombre. Es el mismo. Y tiene una misión, morir camino a la cruz. Para eso vino Jesús, caminando hacia la cruz. Ahora, los discípulos no entendían. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice en el verso 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué estos discípulos no entendían? ¿Por qué no comprendían verdaderamente? Porque sus ojos están
no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ellos tenían falsas expectativas de Jesús. Y ese fue el problema. Falsas expectativas. Expectativas que a la verdad no se cumplirían. Pero ellos pensaban, y no solamente pensaban, querían que se cumpliera como ellos quieren. Y aquí los discípulos, pues, no entendían que Jesús vino para morir. Esa fe que podría estar fortalecida por que Jesús acababa de una vez más expulsar un demonio, pero ellos seguían endurecidos sus corazones. Luego de este relato viene la gran pregunta que los discípulos se hacen, y esta pregunta es: ¿quién es el mayor? El relato está en Marcos 9, 33 al 37. El verso 33 dice: llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Y los discípulos se quedan callados. Interesante, el texto del verso 34 lo dice, Marcos lo registra, pero ellos callaron, porque por el camino habían estado discutiendo quién era el mayor. Jesús viene con un evangelio, con un mensaje. El reino de Dios se ha acercado. Jesús personifica el reino de Dios. Jesús anuncia la llegada del reino de Dios. Jesús está llamando ciudadanos al reino de Dios. Y ahora ellos, con sus expectativas falsas de Jesús como un líder, como un caudillo, como un libertador de la opresión romana, entonces dice: Jesús es el enviado de Dios. Jesús nos está mostrando, nos está diciendo, esto está cerca. Ya Jesús va entonces a subir al trono. Entonces, ¿quién de nosotros será? Y ellos se habían quedado pues mirando un poco a los tres discípulos. ¿Será que estos tres son los primeros que van a ocupar algún lugar especial? Porque si se los llevó solitos, de repente algo les está diciendo. ¿Y qué les dijo? ¿Cómo fue? ¿Te imaginas tú la conversación de estos hombres? Una conversación que lo único que reflejaba era ceguera espiritual. Preguntándose quién es el mayor, anhelando puestos, anhelando cargos, porque el Señor Jesús va a llamar la atención de los discípulos, porque Jesús les dice en el verso 35, el que si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Él toma a un niño para ponerlo en medio y dar un ejemplo a ellos así. Y el que recibe a este niño, me recibe a mí. ¿Qué relación tenía el niño con Jesús? Porque Jesús dice: el que recibe a este niño me está recibiendo a mí, y en realidad no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, al Padre, a Dios. En otras palabras, recibe a Dios. Pero ¿cómo? No te hemos recibido, Jesús. Es que este tipo de lecciones y de relatos, algunas personas pueden sentirse ofendidas. Pero ¿cómo, Jesús? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Que nosotros no te hemos recibido? No te hemos recibido. Mira bien las palabras de Jesús, verso 37. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero Jesús, ¿que acaso no te hemos recibido? Jesús con tristeza está diciendo: no, ustedes no me han recibido. Totalmente en su corazón, no. Porque ustedes están pensando en puestos, en cargos, en el poder. Y ese no es el espíritu del reino de Dios. Ese no es el espíritu de los ciudadanos del reino de Dios. ¿Por qué? Acuérdate que ese es el espíritu del reino de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás en el cielo tuvo ese espíritu. No de querer el carácter de Dios o anhelar el carácter de Dios en sí, sino que lo que él quería era el poder, el lugar, el sitial, el trono de Dios. La búsqueda del poder. ¿Y cómo? Estropeando, pisoteando, forzando. Así busca el enemigo el poder. Y ahora sus discípulos, ¿qué estaban reflejando? Estaban reflejando el espíritu del enemigo de Dios. ¿El espíritu del enemigo de Dios? Sí. Una persona que busca el poder, una persona que busca esas cosas materiales, no está reflejando el espíritu de Cristo. Cristo vino para la cruz, es el espíritu de la humildad, del servicio. Pero estos hombres, estos discípulos, estaban reflejando el espíritu del mal. Búsqueda de poder, y Jesús llama la atención
con cuidado, con amor, con cariño, pero firme y claro. Si ustedes no reciben a un niño, no me reciben a mí. Si ustedes lo reciben a él, me reciben a mí. Pero ¿quién se preocupaba por los niños? No, pues lo importante son los adultos. Es decir, su visión de ellos distorsionada. ¿Cómo se llama eso? Ceguera espiritual. Pero estás en la iglesia, pero participas de los cultos, puedes tener diferentes funciones o ministerios, pero has perdido de vista verdaderamente el sentido de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque solamente, mira, a veces hay gente que se prepara muy lindo para dar un tipo de servicio en un ministerio especial, solo si va a suceder algo importante, o solo si va a ser destacado o nombrado. Pero si es que no hay algo especial, no, entonces no. Yo ahí no hablo, ahí no predico, ahí no canto, ahí no me pongo a hacer alguna cosa para Dios. Solo si es que hay algo especial. Ese es el servicio. Ese servicio es el que Dios espera de las personas, por supuesto que no. Si estás dispuesto a servir a los niños, si estás dispuesto a servir a aquellas personas que pueden ser relegadas en la sociedad o aún espiritualmente, entonces, si tú estás verdaderamente dispuesto a servir a estas personas, estás recibiendo a Cristo. Y eso significa comprender verdaderamente quién es Jesús. El siguiente relato que presenta Marcos está en el capítulo 9, verso 38 al 41. El que no está contra nosotros, por nosotros está. Marcos 9:38 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Maestro, hemos visto. Una vez más, mira, necesitamos nosotros ser puntuales y enfáticos. Hasta ahora, comprender que el tema que Marcos está tratando es la ceguera espiritual. Ahora viene este incidente y Juan le dice, hemos visto. Es que ellos estaban mirando, ellos podían ver este tipo de cosas, de escenarios, de lo que sucede. Eso veían. Pero ellos no veían más allá de eso. Ellos veían a un hombre que hacía milagros, que echaba fuera demonios. Pero no, eso no puede ser. Él no es discípulo nuestro. No, te lo prohibimos. ¿Prohibimos? ¿Cuántas veces hay cristianos que creen que tienen la potestad de prohibirles a otros servir a Dios? Y por el simple hecho de que les sirve a Dios, como él cree que no debería ser. Es decir, no, así no se sirve a Dios. Así no se adora a Dios. Así no se canta a Dios. Así no se camina en la casa de Dios. Así no, así no, así no, así no. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo entonces? Como a mí me parece. Como a mí me parece. Eso es lo que Jesús está diciéndonos, que hay que andar en la vida como a la gente le parece. No, es que Juan lamentablemente estaba equivocado. Y sabes que hoy en día hay muchos Juan modernos tan sinceros como Juan, porque Juan era sincero, sí. Él quería lo mejor para el servicio, él quería lo mejor para la adoración, él quería lo mejor para el discipulado. Sí, pero tú no puedes ser discípulo. Tú no. ¿Por qué? ¿Porque no nos sigues? ¿Porque no perteneces a este redil? ¿Porque no vistes como nosotros vestimos? ¿Porque no te cortas el cabello como nosotros nos cortamos? ¿Porque no comes como nosotros comemos? ¿Por eso? ¿Sabes que Jesús deja este relato acá y Marcos lo presenta? Porque ese es el peligro de la ceguera espiritual. ¿Hasta dónde está yendo la ceguera espiritual? Acuérdate, problema a tratar en Marcos 8 y 9, ceguera espiritual. Pero ellos creían que veían, ellos estaban viendo, ellos estaban preocupados por las cosas que sucederían, pero están de caída, están cada vez más abajo. Más luz reciben,
pareciera que van más hacia lo profundo. Parece que van más abajo. Ahora, es natural que ellos puedan pensar así, pero eso es el resultado de que aún no comprendían cuál era el propósito de Dios. Y Jesús corrige esa idea. Y en el verso 39 le dice, no se lo prohibáis, no se lo prohíban. ¿Por qué tendrías que prohibir si alguien está trabajando para Dios? Ah, pastor, pero es que no está trabajando a nuestro modo. Jesús te mira con cariño, te mira a los ojos, como miró seguramente a Juan, y te dice, no se lo prohíbas, no se lo prohíbas. La obra es de Dios, la obra es de Dios. Y si Dios quiere poner alto alguna cosa en su obra, en su iglesia, deja que el Señor lo haga. Pero no seas un impedimento o un tropiezo para alguien. Y de ese tropiezo vamos a ver ahora en el siguiente relato, que son las ocasiones de caer. Marcos capítulo 9, el verso 42 al 50. El verso 42 dice, a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Jesús ataca aquí directamente a aquellos que hacen tropezar o caer a otras personas. Y los llama a esas personas los pequeñitos. Son los que están conociendo a Dios, los que están conociendo de su palabra, los que están conociendo de la salvación en Cristo Jesús, que creen en Él. A diferencia de este grupo, de esta multitud, de estos fariseos, que no creían en Él, aún sus propios discípulos, a veces creyentes, a veces incrédulos, a veces con fe, a veces dudosos. Jesús dice, pero hay gente que sí cree. ¿Quiénes? Como este hombre que echaba fuera demonios, pero que los discípulos se lo estaban prohibiendo. Pero creía, sabía quién era Jesús y por eso con autoridad lo hacía. Nadie lo puede hacer sin la autoridad y el poder de Jesucristo, de su Santo Espíritu. Entonces eran personas que verdaderamente creían en Jesús, sabían quién era Él, identificaban quién era Él. Y Jesús llama la atención y dice, no los hagan caer a ellos que creen verdaderamente en mí. ¿Quieres crecer en la fe? ¿Quieres verdaderamente creer en Jesucristo? Entonces toma decisiones en tu vida para hacer cosas en las cuales tú necesitas reformular tu vida cristiana para poder andar en armonía con Jesús. El texto de Marcos capítulo 9 termina hablando acerca de mano, el pie y el ojo, que te pueden llevar a la perdición. ¿Por qué? Está Jesús hablando aquí en un sentido figurado y está diciendo, ¿qué es lo que puede hacerte caer? ¿Qué hay en tu vida que puede estar haciéndote caer en el error, en el pecado, en el desaliento, en el desánimo, en la falta de fe, en la incredulidad? ¿Hay algo en tu vida? Medita ahora. Si es que hay algo en ti que está haciendo ocasión de caer, pero ve a la presencia de Jesús y dile, Señor, examíname, muéstrame mi error, ayúdame a ver. Qué interesante que Jesús comienza hablando de la mano, pasa a hablar del pie y luego pasa a hablar del ojo. Y está hablando figurativamente, no está hablando literalmente que hay que cortarte la mano, que cortarte el pie o hay que sacarte el ojo. Está hablando en términos simbólicos y termina hablando del ojo. Comenzó hablando de un ciego que no veía y termina hablando del ojo. Te puede hacer caer. ¿Qué cosa? Jesús quiere que tú tengas paz. La paz solo proviene de Dios. Sabes que hay mucha gente que no tiene paz. Y Jesús dice, necesitas que tú tener sal, porque la sal da sabor. Jesús mismo ha hecho referencia de que somos la sal de la tierra,
que da sabor de vida. Jesús le da sentido a la vida. Hay mucha gente que no tiene paz en su corazón. Si tú quieres ser un instrumento de Dios para llevar paz a los corazones de tantas personas sufriendo, te invito a que tú puedas escribir aquí en los comentarios y decir: Señor, quiero ser un instrumento tuyo para llevar paz. Quiero vivir en paz. Quiero tener paz. Quiero andar en paz unos con otros, con mi prójimo. Pero también quiero llevar la paz de Dios a la vida de muchas personas que están sufriendo. Ahora, toma esa decisión y esa decisión sea un motivo de oración. Vamos a orar para que tú puedas involucrarte en la misión de llevar paz a los corazones que no tienen paz. Y también vamos a orar por aquellas personas que escribieron aquí un motivo de oración por sus hijos, por sus familias, por su trabajo, por su salud. ¿Me acompañas en esta oración? Querido Padre, gracias por tu palabra y porque tú nos enseñas a través de ella. Queremos pedirte la dirección de tu Espíritu cada día de nuestra vida. Aquí hay hombres y mujeres que quieren paz, quieren vivir en paz, quieren paz en sus familias, quieren paz en sus hogares, quieren paz en su matrimonio, quieren paz con sus hijos, quieren vivir en paz con sus hermanos en su iglesia. Ayúdalos, Señor. Pero también hay una misión de la cual aquí miles de personas en este momento toman la decisión de ser también personas portadoras de esa paz, llevando la paz de Cristo al corazón de mucha gente afligida. Quieren involucrarse en la tarea de cumplir, Señor, la predicación de tu evangelio. Ayúdalos, Señor. Oramos también por las familias que están sufriendo, por los matrimonios que pueden estar en crisis, por las personas que están enfermas. Asístelas, Señor. Obra conforme a tu voluntad en sus vidas. Atiende cada motivo de oración aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a enfrentar ahora los grandes desafíos de la vida, confiando en el Señor, con esa fe que ahora en adelante vas a proponerte, con la ayuda de Él, a poder crecer. Si tú todavía no has compartido este video, comparte con otras personas que necesitan también crecer en la fe en Cristo Jesús. Si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte, activar las notificaciones y también, si quieres las clases de Biblia que comparto en la TV y Radio Nuevo Tiempo de lunes a viernes, únete a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario. Puedes escanear el código QR que aparece en pantalla o ingresando a bit.ly/comunidad con esperanza. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio del libro de Marcos.